¿Se sabe en qué momento se comienza a bautizar al recién nacido? ¿No sería más interesante que, al igual que los demás sacramentos, pudiéramos tener más conciencia al recibirlo? Hay una teoría que no le he mencionado porque no hay forma de demostrarla. No tenemos en este momento forma de demostrarla, pero es muy interesante y es muy sugerente. Y dice que el origen del bautismo de los niños fue una pandemia. ¿Qué es lo que dice esta teoría de un italiano, Francesco Arduini? Él dice que en el año 165 hubo una terrible pandemia que es muy famosa, está en internet, está en todas partes, que se llama la pandemia se llama la peste de Antonino, porque fue la época del emperador Antonino Pío. Y esta peste de Antonino, parece que los soldados romanos, los legionarios, fueron al oriente, a Partia, a los partos, vencieron la batalla y cuando volvieron trajeron una peste terrible que mató al 90% de la población de aquella época. Incluso dice que morían 5.000 personas por día. Y entonces empezó a morir muchísima gente con esta peste. La fecha que se suele poner es el año 165. Y los cristianos probablemente empezaron a ver que moría tanta gente y sobre todo tantos niños que no iban a alcanzar a ser bautizados cuando fueran adultos. Entonces la pandemia esta de Antonino Pío generó una respuesta religiosa que es esta. Bueno, vamos a empezar a bautizar a los niños para que puedan ellos también llegar a disfrutar de estos beneficios, porque muchos no van a llegar a la edad adulta. Y esto, ¿por qué de dónde lo sacamos? Porque la primera mención del bautismo de niños la encontramos en Ireneo de Lyon, que es hacia el año 180. Antes no. O sea, justo después, 20 años después de esta peste, aparece la primera mención del bautismo de los niños. Después, hacia el año 200, lo tenemos a Tertuliano, que también menciona esta peste, perdón, este bautismo de los niños. Nada más que Tertuliano se queja, dice, ¿cómo van a estar bautizando a los niños? Tendrían que hacer con más seriedad para que tomen conciencia, es un bautismo a la ligera. Pero el hecho de que Tertuliano se queje, Tertuliano fue un santo padre del norte de África, ¿no? El hecho de que se queje no muestra que ya se ha generalizado el bautismo de los niños. Así que es el año 200 se ha generalizado. Después tenemos a Hipólito de Roma, que también habla ya de unos 15 años después del bautismo de los niños. Así que esto ha llevado a que, debido a la alta tasa de mortalidad infantil, se haya se haya generalizado el bautismo de los niños. Es muy interesante porque nosotros hemos pasado una pandemia y no sé si la pandemia ha generado alguna respuesta religiosa. En aquel momento, aquella pandemia generó algo, una respuesta, y el gran problema de esta tesis, que como te digo, es muy sugerente, es muy bien hecha, además con cierta... No la podemos demostrar, por eso no la he querido mencionar yo en la clase, eh, pero ya que preguntabas, probablemente esa sea la respuesta. Y con respecto a la segunda, Con respecto a lo segundo, el bautismo, me decías si el bautismo puede ser hecho con más conciencia. Depende de lo que vos entiendas por el bautismo. Si el bautismo es para asumir un compromiso religioso, entonces sí, debería ser con más conciencia. Pero el bautismo, como por lo menos como lo enseña la Iglesia Católica, no es para eso. El bautismo es un sacramento que representa el nuevo nacimiento de una persona. Ahora, vos lo quieres bautizar a la persona a los 18 años. ¿Quién nace a los 18 años? Nadie. Todos nacemos de niños. Entonces, ¿cómo lo vas a bautizar a los 18, a los 20, a los 30? No, pero tiene que tomar conciencia. Para eso está la confirmación. La confirmación sí es cuando uno asume el compromiso. No te confirmes si no estás decidido
a vivir tu fe. Pero el bautismo no es para vivir la fe, es el compromiso que los padres asumen en la educación del hijo. Entonces, si hay dos padres que se quieren comprometer a educar a su hijo en una nueva vida, lo bautizan. Por eso al chico no se le exige, conciencia, ni que asuma, ni nada, porque es el compromiso que los padres asumen. Es como Sí, cuando los chicos... lo tengo claro, pero muchas veces la iglesia lo expresa como un signo salvífico, y te traigo a colación una anécdota personal. A nosotros nos celebra el matrimonio el obispo de ese momento de acá. Cuando le voy a mostrar mi primera hija, creo que tenía días, y me preguntó si estaba bautizada. Le contesté que aún no, y me dijo, entonces un pedazo de carne. Fue bastante dura la respuesta. Sí, bueno, Eh, pero dentro de todo no es tan dura como la que escuché yo de un sacerdote que bautizó a un chiquito y le dijo a los padres, bueno, ahora sí, este chico es hijo de Dios, porque hasta hace un momento era hijo del diablo. claro, Vale. Entonces, yo recuerdo, pensé, dije, bueno, pobres esos padres que con tanto cariño han hecho el amor y les salió el hijo del diablo. realmente. Entonces, pero eso no significa que eso sea lo que enseña la teología. Eso enseñará ese obispo o ese sacerdote, pero eso no es lo que enseña la teología. La teología es mucho más seria que estas respuestas que dan muchos pastores o muchos sacerdotes. Entonces, que ellos den respuestas equivocadas o desviadas no significa que tengamos que cambiar la teología, tenemos que cambiar la mente de esta gente que está... Claro, Vuelvo a decir, el bautismo no es para tomar conciencia de la fe, para eso está la confirmación. La está bien. confirmación es el sacramento de la adultez. Si el bautismo lo damos cuando uno toma conciencia y se compromete, ¿para qué sirve la confirmación? Hay padres que dicen, bueno, yo no lo voy a mi hijo no lo voy a bautizar porque cuando él sea grande, elija la religión que quiera. Muy bien, le digo yo, hace bien. ¿Y sabe qué? Usted a su hijo no le ponga ningún nombre, que usted lo va a llamar Josecito y él cuando sea grande quiere llamarse Pedrito o Juancito. Y no lo mande a la escuela, por favor, no lo mande, porque usted lo va a mandar a una escuela y él va a querer aprender a ir a otra. Y no le enseñe a hablar, no le enseñe a hablar, porque usted le va a enseñar el castellano y el chico a lo mejor quería aprender francés o inglés. Y no le ponga ninguna ropa que ande desnudito hasta los 15 o 20 años, porque usted le va a poner una ropa y a lo mejor, o sea, y un papá va a decir, no, Sí, pero sí, yo tengo un compromiso social con mi hijo. Muy bien, si usted tiene un compromiso social que le va a dar los mejores valores que tenga, como papá creyente, yo le voy a dar los mejores valores que yo tenga. Cuando él crezca, que elija la religión que quiera. Pero hoy, así como le doy ciertos valores culturales, sociales, económicos, culturales, entonces le voy a dar también los mejores valores que yo tenga religiosos. El problema es que muchos papás no saben ni para qué sirve el bautismo, ni a qué se comprometen. exactamente. Es Ellos más no una saben ni cuestión para qué social. sirve, entonces dije que cuando sea grande lo elija. Es no haber entendido el sentido del bautismo.